En la vida, hay momentos que parecen detener el tiempo. Momentos en los que nos encontramos en una encrucijada, con dos caminos frente a nosotros, pero sin la certeza de cuál es el correcto. Tal vez sea una decisión sobre el futuro, una oportunidad que no sabemos si debemos tomar o un cambio que podría transformar nuestra vida por completo. Nos llenamos de preguntas, ¿y si me equivoco? ¿Y si esta no es la dirección correcta? ¿Qué pasará si decido mal? El problema es que no siempre tenemos toda la información. La vida no nos da garantías absolutas ni nos muestra claramente qué consecuencias traerá cada elección. A veces, ambas opciones parecen buenas, pero en lo profundo de nuestro corazón, hay una sensación, un presentimiento que nos dice que no todas llevan a un lugar de paz. Otras veces, sentimos que cualquier camino puede ser un error, y esa duda nos paraliza. Esa sensación de incertidumbre es más común de lo que pensamos. Nos pasa a todos. Nos pasa cuando estamos por tomar decisiones que afectan nuestro trabajo, nuestras relaciones o incluso nuestro propósito de vida. Hay quienes intentan resolverlo todo por lógica, buscando analizar cada escenario, pero terminan agotados por la sobrecarga de pensamientos. Otros dejan que sus emociones tomen el control y se apresuran a decidir sin reflexionar realmente en las consecuencias. Y algunos, simplemente, evitan tomar decisiones por miedo al fracaso. Aquí es donde entra en juego la sabiduría. Porque la diferencia entre quienes avanzan con claridad y quienes se quedan estancados en la duda no es la cantidad de información que poseen, sino la capacidad de ver más allá de lo evidente. La sabiduría no es solo conocimiento acumulado. No es únicamente haber aprendido de experiencias pasadas. Es una guía interna, una luz que nos permite discernir lo que realmente es correcto, incluso cuando las circunstancias intentan nublar nuestra visión. Lo mejor de todo es que esta sabiduría no es inalcanzable. No es algo que solo algunos privilegiados pueden obtener. Dios nos ha prometido que si la pedimos con fe, Él nos la dará abundantemente. La clave está en confiar en Él, en buscarlo con todo nuestro corazón y en dejarnos guiar por su palabra. En este video, vamos a hacer una oración basada en Proverbios 3, un pasaje que nos revela un principio fundamental para tomar mejores decisiones. Pero antes de entrar en la oración, es importante que comprendamos por qué este capítulo de la Biblia es tan poderoso y cómo puede transformar por completo la forma en que enfrentamos nuestras elecciones diarias. Cuando realmente aprendemos a confiar en Dios, cuando dejamos de depender únicamente de nuestra lógica y de nuestras emociones, algo increíble sucede, nuestras decisiones comienzan a alinearse con su propósito. El miedo y la ansiedad se disipan, y en su lugar, encontramos paz y certeza. Ya no caminamos en la incertidumbre, porque sabemos que no estamos solos en este proceso. Pero, ¿cómo podemos aprender a confiar de esta manera? ¿Qué significa realmente depositar nuestra confianza en Dios en medio de un mundo que nos empuja constantemente a depender solo de nuestra propia capacidad? Para responder a esto, vamos a profundizar en el mensaje que nos da Proverbios 3 y descubrir cómo la sabiduría de Dios puede guiarnos en cada paso que damos. Dios nunca quiso que enfrentáramos la vida solos. Desde el principio, su deseo fue guiarnos, mostrarnos el camino correcto y darnos la sabiduría necesaria para cada decisión. Sin embargo, el mundo nos ha enseñado a depender solo de nuestro propio entendimiento, a creer que la clave del éxito está en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades y en la cantidad de información que poseemos. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso no es suficiente? ¿Cuántas veces hemos intentado resolver un problema por nuestra cuenta, confiando solo en lo que creemos saber, para luego darnos cuenta de que estábamos equivocados? ¿Cuántas veces hemos seguido lo que parecía ser la mejor opción, solo para descubrir que nos llevó a más dolor, más confusión o más caos del que imaginábamos? Y es que, aunque nos guste pensar que tenemos el control, la verdad es que hay muchas cosas que no podemos ver. Hay factores ocultos, hay consecuencias imprevistas y hay caminos que parecen rectos, pero que al final solo nos alejan del propósito que Dios tiene para nosotros. Proverbios 3 nos ofrece un principio clave que puede cambiar por completo nuestra manera de tomar decisiones: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque el mundo nos diga que confiemos en nuestra lógica, en nuestra experiencia o en nuestros propios planes, Dios nos llama a dar un paso más allá, a confiar en Él por encima de todo.
Confiar en Dios no significa ignorar la razón ni actuar sin pensar. Al contrario, significa reconocer que nuestro conocimiento es limitado, que hay cosas que no vemos y que necesitamos la dirección de alguien que sí lo ve todo. Es soltar el control y entregárselo a aquel que conoce el pasado, el presente y el futuro. Es decir, Señor, mis pensamientos pueden fallar, mis emociones pueden engañarme, pero tú nunca te equivocas. Guíame en este camino y enséñame a ver lo que yo no puedo ver. Cuando hacemos esto, cuando realmente confiamos en Dios con todo nuestro corazón, algo cambia dentro de nosotros. La ansiedad comienza a disiparse. La incertidumbre ya no nos paraliza. Dejamos de sentirnos solos en nuestras decisiones porque sabemos que Dios está guiando nuestros pasos. Pero aquí viene la parte más difícil, aprender a soltar el control. A veces, queremos confiar en Dios, pero seguimos aferrados a nuestras propias ideas. Le pedimos dirección, pero al mismo tiempo, nos aferramos a lo que creemos que es mejor. Queremos su sabiduría, pero solo si coincide con lo que ya teníamos en mente. Es por eso que el versículo no solo nos dice que confiemos en Dios, sino que también nos advierte, no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no pongas tu confianza absoluta en tu propia lógica, porque hay cosas que no puedes comprender por ti mismo. La sabiduría de Dios es diferente a la del mundo. A veces, Él nos lleva por caminos que no parecen tener sentido a simple vista. Nos pide que demos pasos de fe, que tomemos decisiones que van en contra de la lógica humana. Pero cuando confiamos en Él, cuando obedecemos su dirección, nos damos cuenta de que su plan siempre fue mejor que el nuestro. Tal vez en este momento, hay algo en tu vida que no entiendes. Quizás estás enfrentando una decisión en la que no ves todas las piezas del rompecabezas. Quiero recordarte algo, Dios ya tiene la imagen completa. Él sabe lo que hay más adelante. Lo que hoy parece incierto, mañana tendrá sentido si decides confiar en Él. Y aquí es donde Proverbios 3 nos da la clave para recibir esta dirección divina. No solo se trata de confiar en Dios, sino de reconocerlo en todos nuestros caminos. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria para que nuestras decisiones realmente reflejen la voluntad de Dios? Veamos cómo podemos llevar esta enseñanza a la práctica y cómo reconocer la voz de Dios en nuestro día a día. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es mucho más que solo orar antes de tomar una decisión. Es una actitud de vida, una forma de vivir en constante comunión con Él, permitiéndole ser el centro de todo lo que hacemos. Pero, ¿qué significa realmente reconocer a Dios en cada paso que damos? Cuando la Biblia nos dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, nos está revelando un principio poderoso. Dios no quiere ser solo una opción cuando las cosas van mal, ni alguien a quien buscamos solo cuando nos sentimos perdidos. Él quiere ser nuestra guía en cada área de nuestra vida. No solo en las grandes decisiones, sino también en las pequeñas, en lo cotidiano, en lo que a veces creemos que podemos manejar por nuestra cuenta. El problema es que muchas veces buscamos a Dios solo cuando estamos en crisis. Cuando todo parece ir bien, confiamos en nuestra propia capacidad. Pensamos que podemos avanzar sin ayuda, que nuestras habilidades y conocimientos son suficientes para tomar decisiones sabias. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a algo que no esperábamos? ¿Qué ocurre cuando las cosas no salen como pensábamos y nos damos cuenta de que no tenemos el control? Aquí es donde la sabiduría de Dios se vuelve indispensable. Porque reconocerlo en nuestros caminos significa incluirlo en cada aspecto de nuestra vida. No solo en la iglesia, no solo cuando estamos en necesidad, sino en todo momento. Significa preguntarle antes de actuar, consultarlo antes de tomar decisiones y confiar en que su dirección es siempre la mejor. Pero, ¿cómo podemos hacerlo en la práctica? Aquí hay 3 formas en las que podemos aprender a reconocer a Dios en nuestro diario vivir. Primero, a través de la oración constante. No se trata solo de orar cuando necesitamos algo, sino de tener una relación diaria con Dios, donde nuestra comunicación con Él no se limite a momentos de emergencia. Jesús mismo nos dio el ejemplo de una vida de oración continua. Antes de tomar decisiones importantes, antes de iniciar su ministerio, antes de enfrentar desafíos, siempre buscaba la guía del Padre. Si Él, siendo el Hijo de Dios, dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros? Segundo,
A través de la meditación en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es la voz de Dios hablándonos hoy. Es su sabiduría puesta por escrito, esperando a ser descubierta por aquellos que desean vivir bajo su dirección. Cuando leemos la palabra con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo nos guía, nos muestra principios que aplican a nuestras decisiones y nos da la seguridad de que estamos caminando en la dirección correcta. Y tercero, a través de la obediencia. De nada sirve orar y leer la Biblia si no estamos dispuestos a seguir lo que Dios nos dice. La verdadera confianza en Dios se demuestra en la acción. A veces, su dirección no tendrá sentido para nuestra lógica humana. A veces, nos pedirá que tomemos caminos que parecen inciertos o que dejemos atrás cosas que creíamos indispensables. Pero si de verdad confiamos en Él, obedeceremos, sabiendo que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Reconocer a Dios en nuestros caminos no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que nunca estaremos solos. Nos da la certeza de que, aun cuando no entendamos lo que está sucediendo, Él está guiando cada paso. Nos permite vivir con una paz que el mundo no puede ofrecer, una confianza que va más allá de las circunstancias y una seguridad de que, pase lo que pase, Dios está en control. Ahora, la Biblia nos hace una promesa increíble. Si lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Esto significa que no importa cuán complicado parezca nuestro camino, Dios se encargará de dirigirlo hacia el propósito correcto. No importa si hemos cometido errores en el pasado, si hemos tomado malas decisiones o si sentimos que hemos estado yendo en la dirección equivocada. Cuando decidimos confiar en Dios y seguir su dirección, Él mismo se encarga de enderezar nuestro camino, de corregir nuestros errores y de guiarnos hacia su voluntad perfecta. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿cómo podemos discernir la voz de Dios en medio de tantas distracciones? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos siguiendo su dirección y no simplemente lo que queremos escuchar? En el siguiente segmento, exploraremos cómo podemos desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita distinguir la voz de Dios en nuestra vida y recibir con claridad la sabiduría que Él tiene para nosotros. Discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida espiritual. Vivimos en una era donde estamos rodeados de información constante, donde las opiniones de otros, nuestras propias emociones y los deseos de nuestro corazón pueden fácilmente confundirse con la dirección de Dios. Es por eso que aprender a reconocer su voz es fundamental para tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. Pero, ¿cómo podemos saber que realmente estamos escuchando a Dios y no simplemente nuestra propia voz o la influencia de nuestro entorno? La Biblia nos enseña que Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, de la oración, de las circunstancias y del consejo sabio de personas piadosas. Sin embargo, hay algo que nunca cambia: Dios nunca se contradice. Su dirección siempre estará en armonía con lo que Él ha revelado en las Escrituras. Uno de los errores más comunes que cometemos es tomar decisiones basadas en nuestras emociones momentáneas. A veces, sentimos un fuerte deseo de hacer algo y asumimos que eso significa que Dios nos está guiando. Pero la verdad es que nuestros sentimientos pueden ser engañosos. La Biblia nos advierte en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto significa que no siempre podemos confiar en lo que sentimos en el momento. Es por eso que necesitamos un estándar más alto para discernir la voluntad de Dios, su palabra. Cuando enfrentamos una decisión, debemos preguntarnos: ¿esta opción está alineada con los principios bíblicos? ¿Es algo que glorifica a Dios o que simplemente satisface mis propios deseos? Si la respuesta no está en armonía con la Escritura, entonces no es la dirección de Dios. Él nunca nos guiará hacia algo que nos aleje de su propósito o que comprometa nuestra integridad espiritual. Otra clave importante para discernir la voz de Dios es la paz que Él nos da cuando estamos caminando en su voluntad. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Dios nos guía, nos da una paz que no depende de las circunstancias. No significa que nunca tendremos dudas o que todo será fácil, pero sí significa que, en lo profundo de nuestro corazón, sentiremos la seguridad de que estamos en el camino correcto.
También es importante rodearnos de personas sabias y espiritualmente maduras que puedan ayudarnos a confirmar la dirección de Dios en nuestra vida. Proverbios 11:14 nos dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, estamos tan inmersos en nuestras propias ideas que necesitamos la perspectiva de alguien más para ver con claridad. Buscar consejo de personas que aman a Dios y que han demostrado tener discernimiento nos puede ayudar a evitar errores y confirmar lo que Dios nos está mostrando. Pero hay algo más que debemos tener en cuenta: la paciencia. Muchas veces, queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios nos hable de forma audible o que nos dé una señal clara en el momento exacto en que la necesitamos. Sin embargo, Dios no siempre responde de la manera en que esperamos ni en el tiempo que queremos. Su sabiduría es perfecta y Él sabe cuándo es el momento adecuado para revelarnos su plan. En esos momentos de espera, es crucial confiar en su tiempo y no adelantarnos a tomar decisiones impulsivas. En ocasiones, el silencio de Dios no significa que Él no esté guiándonos, sino que nos está enseñando a depender más de Él. Nos está moldeando, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para lo que viene. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, a confiar en su dirección y a esperar en su tiempo, nuestras decisiones comienzan a reflejar su propósito en nuestra vida. Ya no estamos guiados por la incertidumbre, el temor o la presión del mundo, sino por la seguridad de que Dios tiene el control. Ahora bien, después de todo lo que hemos aprendido sobre confiar en Dios, reconocerlo en nuestros caminos y discernir su voz, llegamos a la parte más importante: poner en práctica esta sabiduría en nuestra vida diaria. No basta con entender estos principios, debemos aplicarlos en cada decisión que tomamos. En el siguiente segmento, veremos cómo podemos vivir de manera práctica con la sabiduría de Dios guiando nuestras acciones, y cómo una simple oración puede transformar nuestra manera de enfrentar el futuro. Ahora que hemos entendido la importancia de confiar en Dios, reconocerlo en todos nuestros caminos y discernir su voz en medio del ruido del mundo, llegamos al paso más crucial: poner en práctica esta sabiduría en nuestra vida diaria. De nada sirve saber todas estas verdades si no las aplicamos en nuestras decisiones cotidianas. La diferencia entre quienes solo escuchan la palabra y quienes realmente experimentan la transformación está en la acción. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones diarias reflejen la sabiduría de Dios? La respuesta es sencilla, pero poderosa: mediante la obediencia constante y la oración sincera. No basta con pedir dirección una sola vez y luego olvidarnos de Dios hasta la próxima crisis. La sabiduría divina no es un conocimiento que adquirimos y almacenamos, es una forma de vida que requiere entrega diaria. Para vivir con la sabiduría de Dios, necesitamos desarrollar hábitos que fortalezcan nuestra relación con Él. Aquí hay 3 prácticas fundamentales que nos ayudarán a caminar en su voluntad y tomar decisiones con confianza. Primero, mantener una vida de oración continua. La oración no debe ser solo un acto ocasional, sino una conversación constante con Dios. Cuando enfrentemos una decisión, grande o pequeña, debemos detenernos y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Muéstrame el camino correcto. La Biblia nos dice en Santiago 1:5 que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto significa que Dios está dispuesto a guiarnos siempre, pero espera que se lo pidamos con humildad y fe. Segundo, depender de la palabra de Dios como nuestra brújula. Las Escrituras no son solo historias del pasado, sino principios eternos que siguen siendo relevantes para cada situación de nuestra vida. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando estemos indecisos, debemos buscar respuestas en la Biblia, meditar en ella y permitir que Dios hable a nuestro corazón a través de su palabra. Tercero, caminar en obediencia, aun cuando no entendamos todo. A veces, Dios nos mostrará un camino que no tiene sentido para nuestra lógica humana. Nos pedirá que demos un paso de fe, que soltemos algo que creíamos necesario o que tomemos una dirección inesperada. En esos momentos, la clave no es entenderlo todo, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Abraham, Moisés, David y muchos otros personajes bíblicos experimentaron la bendición de Dios porque decidieron obedecer, incluso cuando no tenían todas las respuestas.
Pero vivir en la sabiduría de Dios no solo nos afecta a nosotros, también impacta a los que nos rodean. Cuando tomamos decisiones basadas en la guía de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio para otros. Nos volvemos luz en medio de la oscuridad, un reflejo del amor y la dirección divina para aquellos que aún están perdidos o confundidos. Ahora, hemos hablado de principios y hemos aprendido qué hacer, pero hay un paso final que no podemos dejar pasar: orar juntos y entregar nuestras decisiones en manos de Dios. La oración es el acto que sella todo lo que hemos aprendido. Es la expresión de nuestra fe y nuestra rendición total a su voluntad. Por eso, en este momento, quiero invitarte a que te unas conmigo en esta oración. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, no importa cuán difícil o confusa sea tu situación actual. Dios está aquí, listo para escucharte, listo para guiarte. Si abres tu corazón y le entregas tus caminos, su sabiduría llenará tu vida, y cada decisión que tomes estará alineada con su perfecto propósito. Oremos juntos. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que sin tu guía, mi camino es incierto. Hoy decido confiar en ti con todo mi corazón y no apoyarme en mi propio entendimiento. Señor, enséñame a reconocer tu voz en medio del ruido del mundo. Dame sabiduría para tomar decisiones que glorifiquen tu nombre y que me conduzcan al propósito que has preparado para mí. Ayúdame a ser obediente, incluso cuando no entienda completamente tu plan. Hoy deposito en ti mis preocupaciones, mis dudas y mis temores. Dirige mis pasos, endereza mis caminos y hazme caminar en tu luz. Gracias porque sé que me escuchas y que estás obrando en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hacemos esta oración con fe, algo cambia dentro de nosotros. Ya no caminamos con incertidumbre, sino con la certeza de que Dios está a nuestro lado. Él abrirá puertas donde sea necesario y cerrará aquellas que no nos convienen. Nuestra tarea es seguir confiando, seguir buscando su sabiduría y vivir cada día con la seguridad de que estamos en sus manos. Así que, a partir de hoy, te animo a que pongas en práctica todo lo que hemos hablado. No esperes a que llegue una gran crisis para buscar a Dios. Comienza ahora, en las pequeñas decisiones, en lo cotidiano. Y verás cómo, paso a paso, su sabiduría transformará tu vida y te llevará a lugares que nunca imaginaste. Porque cuando dejamos que Dios guíe nuestras decisiones, nunca nos equivocamos.